Barça. Oye, y así cuatro clásicos ha ganado, perdón. A ver, Samuel, Partículas. ya, muy bien. ¿Alguna que se les venga a la mente? Una partícula que se les venga a la mente. Diego, Diego, Chus, te entiendo, Marcelo. ¿No? ¿Alguien más que quiera? No te escuchamos, Diego, por si acaso. Hola, escucha, Ahí te escuchamos. habla el átomo. Los átomos, ¿verdad? Entonces, vamos a dibujar brevemente un átomo para, bueno, antes de todo y nada, el tema de esta semana, tema número uno. El primero de nuestros temas se llama carga eléctrica. Carga eléctrica. Vamos a entender qué es esto. El primer tema. Lo comenzamos hoy, 13 de mayo. Entonces, vamos a dibujar un átomo. Bolita, 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 bolita. Aro, 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 ¿verdad? Su nombre en realidad se llama orbital, pero le digo aro porque suena más bonito. Muy bien, y acá tenemos bolita, bolitas, bolitas girando. Muy bien. Bueno, van a entender ustedes más adelante que estas no son bolitas ni aros, pero bueno. ¿De qué está conformado un átomo, niños? ¿De qué está conformado un átomo? ¿Qué cosas lo forman, por así decirlo? Irina, Electrones y protones. excelente. Entonces, imagínense por un momento que ustedes en su mano, imagínense en su mano que tienen, no sé dibujar manos, no, no sé dibujar manos. Imagínense por un segundo que ustedes tienen en su mano un electrón. Los electrones los escribimos así, E y arriba un signo menos. Imagínense por un momento que un electrón se transforma en una pelota de vóley y ustedes la tienen en su mano. ¿Qué creen que sentirían si la tocaran esa pelota o ese electrón? ¿Qué sensación creen ustedes que sentirían? Tienen ahí la pelotita, la cogen. ¿Qué sentirían cuando la cogen en ese momento? Eric, Claro, es un tipo de, como de corriente. ¿verdad? Nos da la idea de que alguna vez alguno de ustedes se ha electrocutado. Ha cogido un cable que estaba medio, ¿cómo se llama? Pelado, o ha puesto su mano en un tomacorrientes. Yo lo he hecho. Y hace poco tiempo en realidad. Quería probar algo y me electrocuté. Si lo ha hecho, no se sienta solo, que somos así, ¿verdad? ¿Cómo es esa sensación? ¿Qué es lo que usted siente cuando hace eso? ¿Qué siente cuando ha hecho esto? Jael, Como un corrientazo. ¿verdad? Como que algo le recorre por todo el cuerpo, como, no sé, es raro de entenderlo, ¿verdad? Por si acaso, nunca pongan un tenedor al lado de un enchufe, se los digo por experiencia, eso los puede matar. No lo hagan. No lo hagan por si acaso, está grabado. Entonces, como dijo Eric, si ustedes cogieran esa pelota, que es electrón, ¿verdad que sentirían como una especie como de que les coge un poco de corriente, ¿verdad? ¿Sí o no? Sentiríamos eso, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes alguna vez se ha frotado con un papel la cabeza rápidamente y siente como algo, como una especie de descarga eléctrica. Eso que sentimos se lo conoce como el nombre lo dice, una carga eléctrica. Es una propiedad de la materia, propiedad de la materia. Es decir, es algo que todas las materias,
todo el universo lo tiene. Así como esta bolita tendría masa, tendría también velocidad, momento angular, así también tendría una carga, como esa electricidad, esa corriente que nos rodea. Todas las partículas tienen carga, todas. Y esta carga puede ser positiva, negativa o neutra. Carga positiva, carga negativa o carga neutra. Como ustedes mencionaron, esto está compuesto por protones, por neutrones y por electrones. Esas son las principales. Pero vamos a aprender que existen algunas más. Existen en realidad muchas más, que también están cargadas, positiva o negativamente, ¿verdad? Todo lo que nos rodea está cargado. La gran mayoría de cosas, la gran mayoría, diría el 99% de lo que hay en el universo está cargado neutramente. Por eso cuando cogemos nosotros un vaso no nos electrocutamos. Cuando vamos caminando no nos electrocutamos. No sentimos una chispa si abrazamos a alguien. No sentimos una descarga cuando comemos o cuando nos bañamos. Porque la gran mayoría de cosas en el universo están neutralmente cargados. Samuel, dígame. Pues sí, una vez cuando caminé en un centro comercial al lado de mi mami, de repente cuando la toqué sentí como una corriente, Ujú. Eso como si una sucede. chispa. Eso puede pasar, sí. Eso pasa porque nuestro cuerpo también está cargado. Como les mencioné, todo en el universo está cargado. Y de vez en cuando nos conectamos con ciertas cosas, podemos intercambiar estas cargas, que es lo que genera ese choque, esa descarga eléctrica, por así decirlo. La gran mayoría está neutra, pero de vez en cuando hay esos intercambios, que son lo que llamamos esa corriente. Ujú. Ahora bien, los átomos pueden ganar o perder esas cargas. Pueden ganar, interesante. Las cargas, perdón, los átomos pueden ganar o perder cargas, es decir, literalmente pueden enviar protones para que se vayan o pedir protones para que entren. Como si fuese un trueque, los electrones pueden intercambiarse cargas. Protones y electrones pueden hacer eso, pueden hacerlo. De tal manera que algunos átomos quedan como más cargados, más cargas, y otros quedan como más apagados, más apagados. Ese cambio o esa dinámica es lo que genera que haya luz, por ejemplo. Que yo en este momento esté hablando con ustedes, que si van a calentar un microondas funcione, que su teléfono funcione es gracias a eso, a que internamente los átomos están siempre regalando y a su vez pidiendo tanto protones como electrones. Siempre los ganan y los pierden, siempre los ganan o los pierden. Esto pasa trillones de veces cada milisegundo. Así que eso es lo que sucede. A manera de resumen, todo está cargado, todo está cargado. Estas partículas pueden tener cargas positivas o negativas o neutras. Vamos a hablar ahora acerca de algo que sucede con estas cargas. Vamos a tener aquí un electrón, carga negativa, y un electrón, carga negativa. Sin saber mucho de física, tal vez ustedes sepan qué va a pasar ahorita. Si yo pongo dos cargas opuestas, perdón, similares, ¿qué va a pasar entre ellas? ¿Qué va a pasar entre ellas? Si se me escucha abajo, pueden decírmelo, por favor, para acercarme un poco más. Ahora sí. Repito, pongo dos cargas igualitas y trato de juntarlas para que se lleven bien. ¿Qué les va a pasar? Isabela.
Como dicen, las cargas positivas se repelan y las opuestas se atraen. Exactamente. Cargas similares van a repelerse. Y los opuestos se van a atraer. La explicación es un poco compleja, pero es parte de la naturaleza. Las cargas a niveles microscópicos no quieren estar juntas consigo mismo, como que no se llevan bien. Por eso es que buscan una contraria. ¿Para qué pasa eso? Para quedar neutras. Neutro significa que una positiva y una negativa se van a encontrar. Por así decirlo, alguien muy feliz y alguien muy triste. Se juntan y llegan a un estado neutro. Eso es lo que pasa en el mundo. Las cargas como quieren estar unidas, las opuestas, y llegan a un estado de equilibrio o neutro, hablando de cargas. Ujú. Cuando sucede eso, no hay corriente, no hay nada, no hay descarga, no hay chispa, porque no hay nada, estamos neutros, ¿verdad? Muy bien, disculpen esa interrupción. Ahora sí, las cargas, como mencionamos, pueden ser positivas, negativas o neutras. Y ya hemos visto que se pueden repeler o se pueden atraer. Atraer. Ahora sí, vamos a hablar ahora de los primeros números que yo quiero que ustedes, por favor, se aprendan. Los primeros números que se aprenden. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se miden las cargas? ¿Qué valores tienen? Ujú. La unidad de las cargas se las conoce como Coulomb, Coulomb. Así como la masa se mide en kilos, la distancia se mide en metros, las cargas se miden en Coulomb, Coulomb, Coulomb. Los colombios. Así es en español. Coulombios o Coulombios o Coulomb. Yo le llamo Coulomb porque ya me acostumbré a llamarle así, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a trabajar muchísimo con cargas. Cargas de 1 Coulomb, 2 Coulomb, 3 Coulomb, 5 Coulomb, 10 Coulomb, etcétera, etcétera. Sin embargo, como estamos hablando de cargas extremadamente pequeñas, miren que un solo Coulomb, que se llama C, equivale a esta monstruosidad. 6,24 por 10 a la 18 electrones. Una sola carga, por así decirlo, es el conjunto de esta barbaridad de electrones. 10 a la 18, un 10 seguido de 18 ceros. Junten 10 a la 18 ceros electrones, unos 10.000 trillones de cuatrillones, y eso es una carga. Eso es una carga. Una sola. Este número es tan grande que nosotros no vamos a trabajar literal con cargas de 2 o 3 Coulomb en la mayoría de veces, sino con cargas muchísimo más pequeñas. Y para eso, aquí viene el primer punto más importante de esta clase. No trabajaremos con Coulomb, sino con los micro Coulomb, con cargas pero mucho más pequeñas. Micro Coulomb significa 10 a la menos 6 Coulomb. 0,00001 Coulomb. 0,1 Coulomb. Es decir, no vamos a trabajar con las cantidades enormes, enormes, sino con las más pequeñas, para que sea mucho más fácil trabajar. Por ejemplo, yo les puedo poner una carga positiva que mida 6 microcoulomb. ¿Cómo se lee esto? 6 por 10 a la menos 6 Coulomb. Ahí está. Esa es su carga, pequeñita, positiva. 6 a la menos 10. Otro, digamos, le pongo una de 10 microcoulomb.
10 por 10 a la menos 6 Coulomb. Ahí está. Otra. 7 microcoulomb es igual a 7 por 10 a la menos 6 Coulomb. Ahí está. Ujú. Ahí está. De manera similar, yo puedo poner cargas negativas. Menos. Digamos, una carga de menos 4 microcoulomb vendría a ser igual menos 4 por 10 a la menos 6 Coulomb. Menos 30. Menos 30 por 10 a la menos 6 Coulomb. Micro Coulomb. Micro pequeñito. Coulomb de carga. Nosotros vamos a trabajar muchísimo, pero muchísimo con esta de aquí. Con los micros. Micros. De vez en cuando trabajaremos con otro que se llama los nanocoulomb, que es aún más pequeño. 10 a la menos 9 Coulomb. Aún más pequeño. Cargas más bajitas. Extremadamente más, pero más bajitas. Ujú. Cargas mucho, pero mucho más pequeñas. ¿Verdad? Esa sería prácticamente la definición de una carga. Recordemos, carga es una propiedad de la materia. Así como las cosas tienen masa, tienen velocidad, tienen peso, tienen altura, también tienen carga. Carga positiva, negativa, neutra. Las cargas opuestas se atraen, iguales se alejan o se repelen. Y estas cargas pueden medirse en estas unidades, microcoulomb, microcoulomb, que es la que vamos a trabajar nosotros. Esa es la que nosotros vamos a trabajar, nosotros. Micro y de vez en cuando las nanocoulomb, más pequeñas aún, más pequeñas aún. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? Hasta ahora. Samuel, Oiga, profe, ¿y qué pasaría si obligáramos a los dos signos iguales a juntarse? ¿No habría una reacción? a los dos signos iguales O, juntarse. o sea que o sea que si yo obligo a unir los dos negativos, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Alguna vez usted ha intentado unir dos imanes con polos similares? Sí, de repente se tiene una inmensa fuerza. ¿Se puede unirlos o no? No, no se puede. No se, de manera similar, no se puede. No se puede unirlos. No se puede. ¿O sí? Porque si nos ponemos a pensar en el núcleo de un átomo hay protones. Y estos protones están aquí pegados unos a otros. ¿Qué mismo? No que no se podían. Bueno, aquí entra en juego una fuerza que la vamos a estudiar, yo diría yo, la penúltima o antepenúltima semana de clases, que son las fuerzas nucleares. Pero técnicamente sí se puede, pero es una fuerza extremadamente grande, que nada en el universo puede compararse. Pero si nosotros, los humanos, intentáramos, no podríamos. No podemos, sencillamente. La fuerza que los repele, la fuerza con la que se quieren alejar es tan grande que sencillamente no podemos. Es más, la próxima semana vamos a calcular cuál es esta fuerza de repulsión y cuál es esta fuerza de atracción. Vamos a aprenderlo la próxima semana. Muy bien, entonces ya hemos hablado acerca de las cargas. Vamos a hablar ahora de las cargas más importantes que tenemos. La carga del protón y la carga del electrón. De vez en cuando vamos a trabajar con estas. De vez en cuando. Pero debemos saber también cuál es su carga. Ojo, aquí quiero que quede claro. Esto que yo dibujé aquí no es un protón y esto no es un electrón. Son cargas. Pueden ser partículas cualquiera que son positivas o negativas. Los protones y los electrones son una partícula positiva o negativa, pero puede haber otras. Puede haber muchas otras que estén cargadas de esa manera. No es que siempre que vean esto significa un protón, no siempre. Simplemente una carga, una bolita positiva, nada más, ¿verdad? Y ahora sí, viene
el protón como tal y el electrón como tal. Un protón tiene la siguiente carga: 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Siempre, siempre. Ese es un valor fijo, así como la gravedad, que es 9,81. La carga del electrón siempre es la misma. La carga del protón siempre, siempre es la misma. 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Siempre, siempre es y será lo mismo. Y en el caso del electrón, también, exactamente lo mismo. 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Siempre. La única diferencia es que esto es positivo y esto es negativo. Esa es la única diferencia. Positivo y negativo. De ahí el valor es el mismo. Siempre es el mismo. 1,6 menos 1,6. En cargas son iguales. En cargas son iguales. Ujú. ¿Alguna pregunta hasta ahora? A él. Sí, siempre serán las mismas cargas, ¿verdad? Tanto en el electrón como en el protón. Se le escuchó entrecortada. Ah, ya, que si las cargas siempre serán las mismas, tanto en el protón como en el electrón. Siempre. Del protón y el electrón. Las cargas que yo puse aquí son otras. Otros valores pueden tomar. Yo le puedo poner, digamos, a un ejercicio, dos cargas de tanto y tanto están a esta distancia. ¿Ok? Ahí yo le tengo que dar el valor de la carga. Pero si yo le digo, un protón y un electrón están separados por 1 metro, usted ya debe saber cuál es la respuesta de esas cargas. Ujú. Yo puedo poner aquí una carga de menos 6 microcoulomb. Esto no es un electrón necesariamente, no lo es. Pero si yo digo un electrón, aquí sí. Y aquí ya sí sé cuál es su valor. En cambio aquí no sé, puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede variar. Mientras que si es un electrón o un protón, siempre tendrá la misma, pero la misma carga. Y estos están saltando, moviéndose en todas direcciones, en todas partes. Vamos a hacer un pequeño experimento el día jueves o viernes que tengamos física. ¿Listo? Vamos a hablar ahora acerca de otro punto que se llaman los conductores. Los conductores. Vamos a imaginarnos un cable. Vamos a decir que esto es un cable USB. Y aquí está, obviamente, está conectado a la red eléctrica. Pregunta, ¿un cable de qué está hecho? Un cable para cargar, un cable para conectar un monitor, un cable para conectar un refrigerador. ¿De qué están hechos los cables? Andrés, De cobre. de cobre. De cobre, ¿verdad? ¿Y qué es el cobre? Un mineral. Un Metal. metal. ¿De qué otro material suelen estar hechos los cables? ¿Qué otros han escuchado? El cobre es el principal, claro está, pero ¿de qué otros? ¿Qué otros se vienen a la mente? Ahora tenemos a Isabela. Hay, hay unos pocos que son de oro, pero también hay de aluminio, creo. Eso, de aluminio, de oro, de níquel, cobalto, estaño. Y podemos hablar de algunos. Viene la pregunta, entonces, ¿pero por qué los cables son de esos metales? ¿Por qué no hay cables de papel, por ejemplo?
¿Por qué no hay cables de plástico? ¿Por qué no hay cables de madera? ¿Por qué no hay cables de agua? Se me ocurre. ¿Por qué tienen que ser de estos materiales metálicos? Esto es lo que se conoce como... ahora, damos algunas manitas. A ver, Marcelo, ¿qué piensas? Conductores. Bueno, normalmente según tengo entendido, los cables, cuando son de cobre, son de tipo de metal, son los mejores para conducir energía. Correcto. Un conductor, en pocas palabras, anoten esto por favor, es un material de fácil, un material de fácil movimiento, ¿cómo es la palabra? No es movimiento, de fácil, o de libre movimiento, o de fácil movimiento para las cargas. Como hemos visto, las cargas son las partículas que están moviéndose. Por así decirlo, y literalmente, por los cables ellos fluyen más rápido, ellos fluyen más. Esto tiene que ver con temas de valencia, de compartición de electrones en última capa. Eso es como más química, se estudia en química eso. En realidad ustedes tal vez hayan visto eso de valencias, electrones que se intercambian en las últimas capas de los átomos, etcétera. Pero los conductores son, por así decirlo, como carriles que están siempre disponibles, carriles que están sin nada, por los cuales los electrones y los protones, especialmente los electrones, pueden correr libremente, sin que nadie, sin que nadie los interrumpa o los obstaculice. Por ejemplo, en el cobre es así. Es como una carretera en la que fluyen libremente, pueden ir a 100 por hora, pueden libre y rápidamente poder moverse. En cambio, digamos que yo tengo, digamos, un cable de plástico. El plástico es un pésimo conductor. Por así decirlo, es como que aquí haya tráfico. Haya muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo tráfico. Muchísimo tráfico. La propia esencia del material es difícil. ¿Qué hacen los electrones? No pueden pasar. A lo mucho uno pasa, a lo mucho otro, pero no fluyen libremente. No fluyen libremente. Lo mismo se puede decir con el ladrillo, con el asbesto, con la lana, con el caucho, con el plástico, con la madera. Son carriles que están extremadamente atascados o embotellados y las cargas sencillamente no pueden pasar. No pueden pasar. No pueden pasar. Los, los cables por los que sí pueden pasar son excelentes conductores, mientras por los que no pueden pasar son excelentes aislantes. ¿Qué significa aislante? Que no permite que pase, como estamos viendo, no permite que pase. Por eso cuando uno trabaja con electricidad tiene que ponerse guantes de caucho, guantes o lana, porque no permite que las cargas fluyan hacia la persona. No permiten y es más seguro. Es más seguro. Por ejemplo, creo que todos ustedes conocen esta cinta. ¿En qué momento se usan estas cintas que son de plástico? ¿A quién se le viene a la mente esa cinta? Giovanna, Cuando los cables se los abre y hay que juntarlas, entonces se pone alrededor del cable. ¿verdad? Como es de plástico, Emily, Hay veces en las que hay cables que están quebrados, entonces para que no le caiga algo, le ponen esa cinta y ya está un poco más protegido el cable.
Eso. ¿Y por qué se utiliza eso? Porque es aislante. Porque si yo le pongo a mi cable eso, va a pasar lo siguiente. Aquí está. Si yo le pongo una lámina aquí está el cable. Aquí están los electrones. Los electrones siempre quieren salir disparados a donde sea. Quieren salir, quieren salir al aire. Y ahí es donde entra nuestro dedo y nos electrocuta. Pero si le revestimos de esta cinta aislante, ¿qué es lo que va a pasar? No va a pasar, no va a fluir, porque como hemos visto, es un carril extremadamente con tráfico, abultado, y los electrones o las cargas no pueden pasar, no pueden pasar, simplemente no pueden pasar. Por lo tanto, es mucho más seguro trabajar con eso, mucho más seguro. Ujú. También existen los semiconductores, que es más o menos una mezcla, que son buenos conductores, pero no tanto. También están los superconductores, que eso es un tema que se está recién investigando. Entonces, prácticamente eso es todo lo que podemos ir conociendo al principio acerca de las cargas. Están en la materia, en el universo, en la vida. Son positivas, negativas y neutras. Tienen distintos valores. Los del protón y el electrón siempre son los mismos y fluyen libremente a través de materiales conductores como el cobre, el estaño, el cobalto, el níquel, el zinc, y fluyen muy mal en conductores como el ladrillo, el caucho, la madera, la piedra, la lana. Muy mal, muy mal. Un material conductor y un material aislante. Listo. Como les mencioné, esta clase va a ser prácticamente teórica. No vamos a ver aún ejercicios. Simplemente quería que conocieran una pequeña introducción de lo que es una carga eléctrica. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? ¿No? Samuel, dígame. Diga, profe, ¿y la resistencia no se le considera un material aislante? La resistencia, eso vamos a verlo en unas 4 o 5 semanas. La resistencia es un material, por así decirlo, en este carril libre, es como que yo aquí ponga un rompevelocidades, por así decirlo. Como que ponga un rompevelocidades de vez en cuando. Tiene su propósito, que lo vamos a estudiar, pero primero entendamos bien qué viene antes de trabajar con resistencias, voltajes y amperajes. Pero puede decirse, no es aislante, pero se ayuda a reducir la velocidad de las cargas, por así decir. Emily, Una pregunta, ¿las clases usted las va a grabar y las va a subir a YouTube? al mismo canal que teníamos el año pasado, si voy a abrir una nueva pestaña para ustedes. ¿Sí? Javier, Sí. eh, Anteriormente se mencionó que las cargas se medían en Coulomb, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, mi pregunta es de que existen dos variables más, que es micro y macro. no son variables. Es como decir los kilómetros y los metros y los centímetros. Las tres miden longitud, solo que una es para estándar, otra para pequeñito y otra para grande. De manera similar, nosotros utilizaremos, claro, cuando estamos hablando de cosas muy, pero muy pequeñas, ya no podemos trabajar ni con centímetros ni con milímetros. Tenemos que irnos más abajo, mucho más abajo. Después de los mili, viene aquí los que les dije, los micro, los nano, los pico, los femto, y así como ir más pequeño. En nuestro caso, nosotros vamos a trabajar principalmente con las dos, con las Coulomb de vez en cuando y con las micro Coulomb, que es 10 a la -9, a la -6, perdón. Y de vez en cuando con las nano, muy de vez en cuando, que son 10 a la -9, muy de vez en cuando. Pero con estas dos sí vamos a trabajar bastante, pero sobre todo con la de aquí, esta de aquí. Cuando la próxima semana, cuando empecemos a trabajar con las cargas,
vamos a ver cómo funciona más esto de los microcontrollers. Muy bien, creo que hasta aquí ha quedado esta primera clase. Como vieron, no es nada del otro mundo, simplemente estamos conociendo un poco qué son las cargas, lo que nos rodea. Y que vamos a entenderlas a medida que pasan y vamos a ver cómo se relacionan con la electricidad, con la energía, con el magnetismo y con todo lo que vamos a aprender este año. Las cargas nos van a acompañar por lo menos un trimestre, por lo menos. Si no hay más que agregar, niños, ha sido un gusto verlos. Les mencioné una pregunta más, ¿no? Eso ha sido todo por mi parte el día de hoy. ¿Y alguien se fue? Vamos a terminar.